abogado que se dedica precisamente a toda la problemática que vos como ciudadano podés tener con tu obra social, una problemática de salud, un accidente de tránsito. Jerónimo Kallenberg es abogado y es la cara visible, es el representante de Jurídica Salud. Quiero que memorices este nombre porque si tu obra social o tu prepaga rechaza un tratamiento, un medicamento, si te rechaza tal vez una prestación médica que vos creés que no debería ser así, Jurídica Salud te asesora, Jerónimo Kallenberg junto a su equipo, que representa compromiso y respuestas rápidas. Jerónimo, bienvenido, buen día. Buen día, Pipi, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, ¿cómo andas vos? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Vos sabés que es un tema tan recurrente y que la gente a veces se queda con esa respuesta del no. Sí. Ese primer cachetazo que ante una problemática de salud, Sí. un problema, y siempre está el no primero. Exactamente. Porque es mucha plata a veces. Totalmente, para la obra social es mucho dinero, entonces por eso siempre te dan un no como respuesta ante cualquier autorización que solicitemos. Entonces todos los días con Jurídica Salud tenemos una idea muy simple, que el derecho a la salud no se negocia. Eso lo vamos a mantener y no se va a negociar nunca. O sea, cuando una prepaga te da un no como una respuesta sin fundamento, ese no, nosotros lo vamos a pasar y vamos a tratar de que se transforme en un sí y que puedan recibir la autorización para que el cliente que me viene a ver a mí, claro, que pueda recibir el tratamiento o la medicación. ¿Sabes qué pasa también, Jerónimo? Que te debe sensibilizar, ¿no? Ciertas historias que ahora vamos a ejemplificar. Sí. La persona cuando está impedida físicamente, cuando tiene un accidente o cuando tiene que someterse a un tratamiento es por una enfermedad. Exactamente. Es por algo que lamentablemente te quebró emocionalmente. Sí, totalmente. Bueno, casualmente tengo un caso en el que vino una pareja a verme al estudio que estaba con un tratamiento de ovodonación. No vamos a dar datos precisos ni tampoco el nombre de estos clientes que me vinieron a ver por una cuestión de respeto y de privacidad y de ética. Pero venían muy frustrados porque la obra social los autorizaba, no les autorizaba. Le decía que te autorizo una parte, después el resto lo vemos por un reintegro. ¿Qué hacemos con el reintegro? Después vemos si cuándo te lo pagamos, cómo te lo pagamos. Entonces me vino a ver, ordenamos toda la documentación que nos trajo, la acomodamos y la presentamos ante la obra social, obviamente con un amparo de salud, pidiendo una medida cautelar, pero esa medida cautelar la pedimos que sea íntegra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros pedimos para que se autorice, que sea el tratamiento, los tratamientos complementarios, los análisis que tenía que realizarse y todo lo que esté relacionado al tratamiento de ovodonación de fertilidad que este paciente se tenía que hacer. Lo logramos, se lo pudimos revertir, pudimos lograr que esta persona se haga el tratamiento. De hecho, hoy en día están en tratamiento porque un tratamiento de fertilidad no es que se hace una sola vez y ya queda ahí, sino que es un tratamiento un poco más largo. Y bueno, ese día que lo logramos resolver, hay historia que marcan, esta fue una, porque ya habían probado, hacía más de 13 años que venían probando, Pipi, de hacer el tratamiento. ¿Qué historia? No, terrible. 13 años. 13 años tratando de, lo venían haciendo, se los autorizaron, lo interrumpieron porque le habían dicho que solamente podían hacerse 3 de por vida, cuando la ley te dice todo lo contrario, que no da plazos de cuántos te corresponden. Qué buen dato. Sí, eso no hay plazo. A ver, tenemos un plazo, la ley te dice que te corresponde 3 tratamientos de alta complejidad por año y 4 de baja complejidad por año con periodo de 4 meses. Por año. Por año. Pero ¿qué te dice la obra social como negativa? Te dice, te corresponden 3 de por vida y 4 de por vida. Entonces el que no sabe se queda con esa respuesta, dice, no, ya los agoté, total yo me limito al plan que pago de la obra social, pago este plan, ya los agoté, no puedo hacer otra cosa, ya está. Entonces ahí se queda trunco el deseo de formar una familia. Y eso es lo peor que pueda haber y que a mí me indigna porque, la ley dice otra cosa y está bien, la obra social tiene su negocio, pero no hay que dejar que ese negocio y esa burocracia vulnere los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Eso que quede súper claro.
Entonces cuando salieron del estudio ese día me dice, hoy volvimos a respirar. Imagínate cómo se pone uno, a ver, eso vale más que cualquier tecnicismo y de lo que puedan decir. Y esta pareja entonces pudo avanzar con tu Sí, asesoramiento, sí, con todo el tratamiento pudo avanzar, médico. hoy en día está en tratamiento, así que le está yendo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, con un simple asesoramiento, ¿no? Con un simple asesoramiento. Es llegar a tu estudio Sí, y es empaparse de todos los derechos que uno tiene. Sí, igualmente, a ver, quiero que se entienda una cosa, nosotros no estamos en busca de un privilegio, o sea, nosotros buscamos cumplimiento. Y cuando hay una urgencia, porque la salud es de tiempo, usamos herramientas que corresponden para cortar la espera, ¿no? A ver, la gente a veces le tiene miedo a la palabra judicializar. Piensa que la palabra judicializar es un conflicto eterno que vamos a tener, que no se va a resolver, incluso que pueden llegar a tener ellos un problema por judicializar algo. Pero la realidad es, judicializar es acomodar las cosas y frenar esta interrupción y esta vulneración que te están haciendo al derecho que vos tenés. La persona puede seguir teniendo la misma obra social. Totalmente. Llega una consulta, me pasan de producción. Una pregunta al doctor. Tengo Mutual X. Sí. La elegí porque los centros de salud que tenían en Rosario eran los que a mí me gustaban. Bien. Cuestión. Fueron sacando algunos centros. Solo se quedaron con el Sanatorio de la Mujer y el Hospital Español. Sí. Sacaron, entre otros, el Mapasi, que era donde yo me atendía. Sí. ¿Qué sucede? La Mutual sigue aumentando todos los meses y sacan prestadores. Sí. ¿Qué le decimos a este oyente? Ahí lo que está, lo que claramente hay un problema de acuerdos entre la obra social y los centros asistenciales que la obra social tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede exigir de que ella vaya y se atienda y que algún médico de ese centro la atienda. Y si tiene que hacerse algún tratamiento ahí, se puede pedir un amparo para que se realice ese tratamiento en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Por una consulta médica, a ver, sin menospreciar, pero tenemos distintos grados y niveles de gravedad en cuanto a los pedidos que nosotros realizamos. Yo no usaría la justicia, ni mucho menos un amparo de salud, para poder solicitar que me den una atención médica como para una consulta, o sea, más que nada por los gastos que tiene y los gastos procesales que podemos llegar a tener, le va a salir mucho más barato pagar la consulta que iniciar todo un proceso para ver si te la otorgan o no la autorización para consultar en ese lugar. Es un engaño lo que plantea. Uno se hace una obra social y bueno, comenzás un tratamiento, siempre te atendés con el mismo profesional, en el mismo lugar. En ese caso hay ver un amparo. El contrato que ella firmó, que con ese contrato habría que leerlo bien, a ver qué es lo que está diciendo, cuáles son las cláusulas que tiene y ver si ahí mismo te indica que usted va a tener atención en este y en este sanatorio. Si ahora no se lo cumplen, podemos presentarle un amparo junto con ese contrato diciendo, mira, a mí me dijeron que en este lugar y en este otro lugar y en este otro lugar, esto es lo que yo contraté. Claro. Bueno, no es un dato menor lo que estás ofreciendo. Porque es un tema delicado, pero que se puede estudiar y se puede tratar de revertir. Estos casos que estamos hablando, me gustaría que cuentes alguna otra historia de un paciente oncológico, porque ante la noticia de que tenés un tumor, que tenés cáncer, la persona se paraliza, la familia también, cambia una realidad, cambia la historia, cambia el día. Sí, totalmente. Mira, ¿viste? Y la obra social, si te niega algo... Mira, casualmente, este mes pasamos de todo por el estudio. Pasamos desde la felicidad cuando se te aprueba un tratamiento de fertilidad, que es lindo porque ahí forman una familia, pero también pasamos por los pacientes oncológicos, que también es lindo porque consiguen resolver su cirugía y mejorar su calidad de vida en base a la operación o al tratamiento que estaban solicitando. Tuvimos un cliente que vino por un tema oncológico, que tenía un cáncer que lo tenía que tratar y se tenía que operar. Entonces, la obra social, en base a su historia clínica que presenta y la autorización para realizar la cirugía, le indica que, se le indican mediante una misiva, le mandan una carta de documento, diciéndole de que la obra social lo desvinculaba por falseamiento en la declaración jurada. Como que ya tenía el cáncer. Sí, yo te pregunto, Pipi, ¿cómo podés vos prever que vas a tener cáncer? Que vas a tener cáncer. Qué extraño. ¿Cómo podés vos prever que vas a tener problemas para poder formar una familia?
¿Y por qué le ¿Cómo lo indica prevé? que falseó? Porque en ese momento esta persona no tenía ningún problema oncológico. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando presenta la historia clínica, cuando presenta todos los estudios que se realiza, le dijeron, pero usted puso que no era paciente oncológico. Entonces, por eso le mandan la carta de documento indicándole de que van a dar de baja su cobertura. En ese momento él no era paciente oncológico. En ese momento no era paciente claramente. oncológico. Exactamente. Bueno, hay un error de la obra social. Hubo un error, un grave error, que lo pudimos resolver. Ajá. Logramos resolverlo, el paciente ya se pudo operar. Pero ahora, lo temeroso es de que si vos tenés tu cobertura con tu obra social, yo me enfermo. O sea, ¿me castigás por enfermarme como obra social? ¿Por qué? Porque tengo una enfermedad que es costosa para vos. Entonces, esos son los derechos que tiene el paciente y que yo quiero que quede claro, de que no se lo dejen vulnerar. O sea, porque hay muchos pacientes que se quedan con el no y sin conocerse, no quieren problemas, no se quieren, tienen esa problemática, están en un estado de vulnerabilidad y no quieren cargarse de algo más. Entonces se quedan con el no y tal vez muchas veces no llegan a hacerse ningún tratamiento y hasta llegan a fallecer sin saber de que tenían otra posibilidad para poder lograrlo. Y la obra social en realidad debería cumplir el rol de protección, de estar atento ante estas cuestiones. Uno necesita que la obra social responda, y más en ocasiones como estas, ¿no? Que te detectan un tumor, que te detectan cáncer. Exactamente. La obra social, si bien la obra social tiene el PMO, que es el plan médico obligatorio, pero eso es un piso que tiene la obra social de prestaciones. Claro. Un piso obligatorio de que tienen que tener sí o sí esas prestaciones para poder cumplir. Aquí viene esta charla, pero no Jerónimo, es un techo. porque nos estás abriendo un poco la cabeza. Exacto. La gente se tiene que enterar, no se habla de estos temas. No, de estos temas no se habla, no se informa tampoco. Hay gente que informa, pero es muy difícil de llegar hasta que no tenés el problema, que no lo encontrás. Entonces, esto lo debes saber. El PMO es un piso básico de prestaciones, pero la palabra te lo dice, es solamente un piso, no es un techo. O sea, si nosotros precisamos de ahí para arriba, no te lo pueden prohibir. No. Al contrario, se tiene que expandir el PMO. Bien. Inclusive te digo más. Sí. No solamente para los tratamientos genéticos y demás, sino también para tratamientos innovativos. O sea, la ley también hay una parte que abarca los tratamientos innovativos que, por ejemplo, con un buen criterio médico te lo pueden dar. Por ejemplo, el ADN fetal con sangre materna, que si bien no es tan innovativo, que ya hay evidencia científica. ADN fetal con sangre materna. Sangre materna, famoso análisis, que acá lo tenemos. Sí. Esa cobertura no la cubren y está fuera del PMO. ¿Y para qué es ese análisis fetal? Ese es un análisis para detectar alguna malformación o algún problema de salud que pueda llegar a tener el bebé. Claro, ese sí. Que se hace con la sangre de la madre. Sí. Entonces, eso está fuera del PMO, pero lo podemos incluir dentro del PMI, del Plan Materno Infantil. Entonces, atenti, hay una vuelta para poder hacerlo. La obra social se niega a hacerlo y te cambia también el tratamiento. Nos ha pasado y te voy a hablar en base a un caso que tenemos, obviamente siempre guardando la confidencialidad del cliente, de que se ha solicitado el ADN fetal con sangre materna y la obra social no lo autoriza. Pero te dice de que ellos te van a autorizar otro tipo de tratamiento que prácticamente es para lo mismo, pero es invasivo. El ADN fetal con sangre materna es no invasivo, o sea, le sacan sangre a la madre y ya con eso es suficiente. Está. Pero te ofrecen otro tipo de tratamiento que te lo ofrece el médico auditor de la obra social. Te lo cambian ellos por una cuestión corporativa, de no sé si que porque tienen prestador o porque sea menos costoso. Pero la realidad es que nosotros tenemos que quedarnos con la preponderancia del médico tratante. O sea, lo que a mí me indica mi médico tratante es lo que la obra social tiene que acatar y autorizar. ¿Por qué? Porque a mí el que me atiende y el que conoce mi estado de salud y el que sabe mi historial clínico es el médico que me trata. Y si él indica que el ADN fetal, en este caso, que estamos hablando de este tema,
es lo correcto para mí, para la salud de mi bebé y para tener un embarazo sano y a posteriori tener un bebé sano, ese es el tratamiento indicado. Entonces, ¿por qué la obra social me tiene que vulnerar y cambiármelo? Nosotros podemos negarnos a recibir un tratamiento, eso que quede bien claro, porque por más que la obra social te diga, no, y el médico legal de la obra social y el médico auditor de la obra social te diga, no, pero nosotros te indicamos este otro tratamiento, a ver, nosotros no vamos a poner en juicio la idoneidad, la idoneidad del médico no, del auditor. No. O sea, yo lo respeto muchísimo al rol del médico auditor, de verdad, lo respeto. Pero hay algo que no es negociable. El auditor no es el médico tratante del paciente, de mi cliente que me viene a ver. El médico tratante es tu cliente y él indica cuál tiene que ser el tratamiento. Exacto. O sea, el auditor va a buscar otra cosa. La auditoría puede controlar, o sea, puede pedir razonabilidad, claro, todo lo que vos quieras. Pero lo que no puede reemplazar es el criterio del médico clínico que me trató a mí. Exacto. Eso es lo que no puede... ¿Qué pasa, por ejemplo, Jerónimo, si la obra social, a través del auditor, el médico tratante dice, se tiene que tratar con este medicamento? Y la obra social dice, no, con otro. Es casualmente lo mismo es que lo te mismo. Estoy planteando Internación ahora. en otro lugar, medicamento, en todo. Exactamente. Tratamiento. Es lo mismo, es exactamente igual al tratamiento que te estoy indicando ahora, de que el médico tratante indica un tratamiento y el médico auditor dice otro. Bueno, que el paciente no tenga temor. No. En Jurídica Salud te asesora Jerónimo Kallenberg, te explica cómo son los pasos, presentan. A veces simplemente con una reunión con el médico auditor se resuelve, o necesariamente hay que presentar un amparo. No, mira, yo te cuento en qué momento ingresa el médico auditor en nuestros casos. El médico auditor va a ingresar una vez que ya está presentado el amparo. Ah, ok. A ver, si bien la misiva que nosotros vamos a mandar, hay muchas veces que la responden, otras veces que no, nos van a negar absolutamente todo, y una vez que nosotros presentamos el amparo y que pedimos la medida cautelar, ahí el juez ordena de que la obra social informe sobre la situación y sobre lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, ahí es donde entra muchas veces el juego del médico auditor o médico legista de la obra social, donde hace un informe pormenorizado, donde indica que el tratamiento que nosotros pedimos, la medicación que nosotros pedimos está correcta en base, o sea, porque no es que lo niegan rotundamente, que está correcta en base a la enfermedad o al diagnóstico que tiene el paciente, pero que ellos no la cubren, pero que se puede reemplazar con otra medicación o de otro tratamiento. Bien. Pero no es lo que a mi médico tratante me indica para mi salud. O sea, si bien tenemos muchos genéricos, tenemos muchos estudios que son similares uno con el otro, pero si no es lo que se indica. Y volviendo al caso del ADN fetal, que es un estudio para ver la condición del bebé, a ver cómo está, hay otro estudio, pero que es una punción, que eso ya es invasivo. Entonces, ahí hay una tasa de porcentajes, volviendo al tema de fertilidad, hay una tasa de porcentajes en que se puede llegar a ser un aborto. O sea, un aborto indeseado, porque no por una mala praxis, sino por la punción que puede llegar a pasar. Son los riesgos que tienen todos los tratamientos médicos. En este caso, el riesgo que tiene la punción para reemplazar el ADN fetal es uno de los riesgos es que el bebé se pierda. Jerónimo, clarísimo, Jurídica Salud te acompaña, si tu obra social lo prepaga, te rechaza el tratamiento, el medicamento, el estudio, como en estos casos, no solamente oncológicos, aquella mujer que quiere quedar embarazada, fertilización asistida, diabetes. Sí, diabetes también, tenemos muchos diabéticos. ¿Qué pasa con los diabéticos? No entregan la insulina, no les entregan la insulina. Por una cuestión de costo, debe ser para la obra social, pero esto que los diabéticos se queden más que tranquilos es que la ley los ampara y la medicación se la tienen que dar sí o sí. ¿Eso lo haces rápido al trámite? Sí. Mira, los trámites nosotros los realizamos ordenando toda la documentación, teniendo todo lo que nosotros le vamos a pedir. Sí. En cuestiones, si está todo bien ordenado y se presenta, sin importar en qué juzgado caiga, en cuestiones de días. Okay. De días. En días se resuelve. Sí, cuestiones de días a semanas, pero tratamos de resolverlo rápido, siempre y cuando, teniendo en cuenta la urgencia de lo que estamos pidiendo. Paciente diabético, escuche bien,
medicamentos de alto costo, internaciones, cirugías, Sí, tratamientos innovadores como el que hablábamos recién, cobertura para discapacidad. ¿Tenés casos en esto también? sí, tenemos muchos casos de discapacidad. Y ahora Sí, es un problema. y que de hecho los pacientes con discapacidad también, que no tengan miedo de cuando le vulneren, ni tampoco que tengan miedo que, a ver, decir, che, hablé con el médico auditor o hablé con el médico, el encargado de la obra social y me dijo que espere una semana más, que la semana que viene vamos a ver qué es lo que pasa, porque es típica, te dicen siempre lo mismo. La semana que viene va, le dice, vení la próxima semana. Te agotaron. Que no tengan miedo en la primera que le dicen, vení la semana que viene, de iniciar, por lo menos de venir a verme y mandar una misiva para que la obra social la reciba y que diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Exactamente. Porque es simplemente apurarlo. No por mandar una carta documento, por presentar un amparo, te pueden sacar la afiliación a la obra social. Sí. No te la van a sacar. Cuidado con esto. Jurídica Salud, ¿dónde encontrás al doctor Jerónimo Kallenberg? 3364 17 6636. 3364 17 6636. Y jurídica.salud están en Instagram. Sí, exactamente. ¿Te hacen consultas por redes también? Sí, me hacen muchas consultas por redes, por WhatsApp, muchas llamadas. Hicimos unos trípticos y también estamos... ¿También? Sí, publicitando. Estamos 3364 17 6636. ¿Dónde atendés a la gente que te hace el reclamo, la llamada? Nosotros estamos atendiendo en Mitre 133, quinto piso, y si no, en Mitre 115, primer piso. Ahí bueno, está. todo en la misma cuadra. Sí, todo en la misma cuadra, ¿no? Mitre 115, Mitre 133. Sí. Le escribís al doctor 3364 17 6636. Exacto. Es la cuadra del Colegio de Abogados. Exactamente. Mitre 133 es el Colegio de Abogados. Arriba, exactamente. En el Colegio de Abogados, arriba, quinto piso. Toda esta problemática, el doctor de Jurídica Salud te atiende. ¿Algún otro dato que quieras ofrecer, Jerónimo? Sí, a ver, nosotros, si bien trabajamos ya te conté varios casos de los que estuvimos trabajando, pero podría contar más casos, pero lo más importante, a ver, ¿qué es la lógica que atraviesan todos estos casos que te conté? Bien, en Argentina la salud es un derecho que se exige, que es exigible. La canasta mínima que tenemos de prestación es un piso cuando el cuadro lo justifica. Bien. Clarísimo. Entonces, es exigible. Exactamente. Nuestra tarea en Jurídica Salud es justamente esa, que el sistema funcione como debe funcionar. No es pelear por pelear, sino que es poner cada cosa en su lugar para que cada persona tenga su tratamiento. Bien. Clarísimo. Eso es fundamental y bueno, para las personas que nos están escuchando y se reconocen con alguna de estas historias, tal vez te negaron la medicación de alto costo, tal vez te cambiaron un estudio por otro que no querés, tal vez te cortan una cobertura cuando más los necesitas, o no te quedes con un no, como si fuera una pared. O sea, preguntá por qué, pedí a la obra social de que te lo den por escrito, volvé a tu médico, a tu médica para que te vuelvan a solicitar lo mismo. Y con todo eso, con toda esa información que vos vas recaudando, te venís al estudio, nosotros nos sentamos y ahí mismo vemos a ver qué es lo que podemos realizar, a ver si estás complicado o no, a ver si te falta alguna indicación. Sí. Y con eso ya iniciamos nuestro proceso para que este cliente pueda tener su cobertura. Jurídica Salud, experiencia, seriedad, acompañamiento. Estamos charlando con el doctor Jerónimo Kallenberg. Es el 3364 17 6636. Te llaman, piden una reunión. Exacto. Le buscan la vuelta. Pide ¿Cuál es el carril más conveniente? Y ahí ejecutan. Y ahí vemos a ver qué es lo que se puede realizar para poder resolver la problemática que están trayendo en ese momento y que están teniendo. Sinceramente, la gente cuando viene a la consulta viene muy agobiada, viene muy triste, y que no quieren saber nada con el tratamiento. Sos medio psicólogo, ¿no? Sí, también. también un poco de psicólogo. Pero bueno, cuando las familias llegan así, nuestra tarea también es quitarle el peso y pasar la parte médica a la parte legal y explicarle cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos. Porque la salud, es además de ser un derecho, es un detalle no menor, es el tiempo que tiene el paciente para poder pedirlo.
Exactamente. Entonces nosotros trabajamos con 3 pilares que son fundamentales para poder pedir un amparo con Jurídica Salud: la historia clínica, el reloj y las palabras justas. Excelente, Jerónimo. Gracias por venir. No, por favor, Pipi, muchas gracias. Jurídica Salud, señores. Charlamos con Jerónimo, nos visita siempre a mitad de mes, charlamos con él, te podés sacar las dudas. Mientras estamos charlando, podés escribir tu consulta. Él amablemente te va orientando, respondiendo y luego lo pueden hablar personalmente. Jurídica Salud, en calle Mitre 117, Mitre 133. Comunícate con el doctor al 336417 6636. ¿Qué hay? ¿Una consulta más para él? A ver. ¿Un comentario? Hola, gente linda. Los que se quejan, no, no. De la justa, estamos con, a ver a quién van a votar. Ajá. La última. Mi pareja y yo estamos hace 2 años, para 3, con el tema de la fertilidad asistida. No podemos creer cuánta burocracia manejan las obras sociales. Y nuestros derechos, ¿quién los defiende? Bueno, acá Jurídica tienen. Salud. Jurídica Salud te defiende. Ahí está. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias, Doctor Pipi. Jerónimo Kallenberg, Jurídica Salud.